Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Bits of Cloud del programa de Open Trusted Cloud OVH. Mi nombre es Matías y hoy tenemos un podcast muy interesante porque vamos a estar hablando como siempre de soluciones cloud, de infraestructura, seguramente alguna pincelada de AI, pero el protagonista de hoy es la monitorización. Y es que al fin y al cabo es la que vela, ¿no?, por todos nuestros equipos, toda nuestra infraestructura y al fin y al cabo todo nuestro sistema, y es la que está al pie de cañón para verificar todo tipo de anomalías. Y bueno, hablaremos justamente de su trayectoria, de su historia, de las diferentes tecnologías que hoy abarcan la monitorización y las tendencias que están viniendo en los próximos años. Y para eso tengo hoy un invitado muy especial. Tengo a Sancho Lerena, CEO y fundador de Pandora FMS. Sancho, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí deseando hablar de... Bien, ¿no? El viaje atascado. Atascado. Sí. Lo típico de las 6, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, no es la primera vez, te quería comentar esto, no es la primera vez que estamos tú y yo frente a las cámaras. La primera vez fue un poco... Bueno, hoy ha subido de nivel. Sí, estamos sentados. Hoy estamos sentados. Sí, la otra vez estabas en un taburete, sí, en una habitación súper pequeña con dos focos que parecía un interrogatorio de la CIA. Estabas un poco nervioso, pero luego te explayaste bastante bien. Fue un evento de VH muy chulo. Sí. Una azotea muy chula. Sí. Lo que pasa es que te estuvimos encerrados un rato. Bueno, luego te liberamos. Sí, era un formato así como más píldora de 30 segundos. Había que enfocarlo todo en 30 segundos. Exacto. Creo que tenemos más tiempo para explayarnos. Esperemos. Sí. Esperemos. Nada, para el que no te conoce, ¿quién es Sancho Lerena? Para dar un poquito de intro a tu personaje. Bueno, pues yo, como todos los frikis, empecé jugando al ordenador. Me gustaron mucho los ordenadores, pero básicamente yo empecé a trabajar... Me siento ahí identificado también. Empecé a trabajar pronto con ordenadores y yo realmente no tenía muy claro lo que quería hacer, de lo que quería ser de mayor, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que a mí desde muy principio me interesaron el tema de las redes. Yo soy muy de redes. De hecho, tuve una bebés en los años 80, con 15 años y demás. Muy de garaje todo, ¿no? Muy de cacharreo, cuando uno es joven además tiene poco dinero, siempre tiene que tener mucha perspicacia para ver cómo hacer las cosas sin gastarse dinero, ¿no? Y cuando empecé a estudiar en la carrera y tal, yo ya me di cuenta que lo mío eran las redes y los sistemas y el cacharreo, ¿no? Pero cuando empecé en el mundo laboral tampoco había elegido una rama, ¿no? Y como nos pasa yo creo que a casi todos, cuando el primer trabajo es un poco el que te marca, a mí me marcó el mundo de la ciberseguridad. Yo empecé a trabajar en temas de seguridad. Me tuve trabajos, por así decir, antes de mi primer trabajo ya como más serio. Tuve trabajos en empresas. De hecho, trabajé en una de las primeras startups de España, que como todas las startups se fue a la porra, cercano a los 2000. No sé cuál era el porcentaje, el 80% más o menos por ahí. De todas las startups de las .com. Que vuelan. No, en esa época, en la época de las .com, todas se fueron a la porra, ¿no? No fue Terra, fue una empresa mucho más pequeña, pero también estaba participada por Telefónica, y ahí también aprendí mucho sobre tecnología y sobre todo sobre humo, ¿no? Pero yo recuerdo que mi primer contacto con temas de ciberseguridad, yo entré en una especie de prácticas y echaron al tío que llevaba todo el tema de redes y como ya me conocían me metieron, ¿no? Que es un poco como mucha gente entra en las empresas, ¿no? Oye, ¿conocemos a alguien que sepa de esto? Oye, el becario ese que tal, pues llámale. Y ahí entré yo, ¿no? Con 20 añitos. Y a mí no me da cosa decirlo, ¿no? Mi primer trabajo era haciendo páginas web. Y de hecho seguimos haciendo páginas web. O sea que es un tema que no se ha acabado. No. Yo de hecho hago páginas web también. Sí, porque es que no sabes hacer páginas web, ¿no? Si no sabes hacer páginas web no eres informático, ¿no? Sí, o sea, esto es así. Y el caso es que yo recuerdo que mi primer contacto con ciberseguridad me dijeron, no, os hemos comprado un firewall. ¿Y eso qué es? No sé, está ahí en el cajón. Y realmente el firewall no era un cacharro hardware ahí con lleno de puertos. No, era una caja de cartón con un disquete dentro. Un software, sí. Y yo recuerdo que lo miré, lo abrí, lo miré, y dije, ¿esto es un netting qué es? Ay, no sé, lo voy a dejar para un rato. Y esto era el año 97 y nosotros, como éramos una startup de Telefónica, teníamos una clase C entera para nosotros. Tal cual. Entonces yo tenía la impresora HP conectada con IP pública ahí al lado mía. Muy bien. Entonces, ese fue mi contacto con la seguridad. Entonces, y el firewall estaba en un cajón. Físicamente metido en una caja de cartón. Quiero decir, nunca lo sacamos de la caja de cartón. Y curiosamente, 6 años más tarde, mi primer trabajo serio, que es lo que te comentaba, fue un instructor de Checkpoint Firewall One. Ajá, vale. Entonces decía, coño, a mí me suena el nombre este de Checkpoint. Sí. Ah, claro, es lo que tenía en el cajón.
Entonces, esto yo creo que es el primer mal endémico de la informática. Que mucha gente se cree, como pasa con la gente de la lectura, ¿no? Que se compra un libro que quiere leer, lo mete en la estantería. Bueno, de hecho... Y ahí se queda. De hecho, yo siempre lo vengo diciendo. Con la ciberseguridad en general pasa algo que es muy feo. Porque no es tangible. No es como decir, necesito más potencia para, no sé, entrenar mis modelos. Pues me compro 15 Nvidias H100 y bueno, las puedo tocar, tiene potencia. Es algo tangible. La ciberseguridad es algo totalmente abstracto. ¿Okay? No lo puedes tocar, no lo puedes... Es difícil de medir, ¿no? Y sobre todo es difícil de medir a nivel presupuesto. Entonces, claro, nunca se toma lo suficientemente en serio. Y por eso es tan... Yo creo que hay tanto mito alrededor de la ciberseguridad. Porque es un área que es muy complicada, como dices tú, de medir o es poco tangible. Y sobre todo hay como mucho respeto a las certificaciones, a los obstáculos. Si te das cuenta, dentro de la IT está todo lleno de palabras, ¿no? A los americanos les encantan las siglas, los palabras, los acrónimos, todo está lleno como de códigos, ¿no? Pero en la ciberseguridad ya eso es espectacular. Y de hecho, cuando hablas con alguien de ciberseguridad que lleva mucho tiempo, parece que todo como código Morse, ¿no? Empiezan a soltar siglas y tú, sí, cero, una toca, tío, pero para, que esto en el fondo hay que implantarlo en el mundo real. Y te vienen ahora metiendo miedo, que si NIS 2, que si no sé cuántos, y yo siempre lo aterrizo, ¿no? NIS 2, ¿qué es NIS 2? Pues es una normativa europea que nos van a meter sí o sí, tienen por qué, o sea, no vamos a criticar no es como los tapones de las botellas de agua, ¿no? Que también tiene un porqué, pero es más fácilmente criticable. Esto... El otro día vi diferentes vídeos de que era nuestro enemigo número 1, el tapón de la botella. Hombre, es que lo han vendido muy mal. O sea, yo creo que hace falta también pensar en la gente y también saber comunicar las cosas, ¿no? Uh-huh. Si te obligan a hacer las cosas sin explicarte el porqué, como pasa un poco con el NIS 2, pues puede sentar un poco mal. Y realmente igual hay países que están más preparados para esto. Yo que sé, Alemania o Francia tienen un porcentaje de empresas medianas más grandes que España. España tiene mucha pyme y a toda una pyme no le puedes forzar a montar NIS 2. Porque NIS 2 te dice que tienes que tener un SOC, un CIO, un no sé qué, y digo, perdona, es que no sé ni lo que es un SOC ni lo que es un CIO. Yeah. Yo me dedico a esto. Yo tengo una red de farmacias, tengo 8 farmacias y me obligan a montar NIS 2. ¿Y ahora qué hago? Entonces, no, y a veces es una cuestión ya no de conocimiento, sino de que necesitas presupuesto igualmente. Sí, o sea, y ahí es donde empieza lo que decías tú, como es algo intangible, empiezas, bueno, ¿y qué tengo que comprar? Tengo que comprar el firewall, ¿cuánto vale? Lo meto en el cajón y ya volvemos a tirar de la leche, ¿no? Porque claro, muchas de las cosas que te piden, sí, se solucionan comprando cosas. Sí. Pero bueno, se supone que esto se hace con un propósito, ¿no? Es como el que, si todos hacemos como yo, que coges una botella de agua, lo primero que haces es quitar el tapón, ¿vale? Pues no sirve para nada lo que se pretende. Y lo que se pretende es que las empresas sean más resilientes, ¿no? Que está tan de moda esto. De hecho, creo que va por ahí. O sea, es el tema de la resiliencia. En el tema de resiliencia, sobre todo, por ejemplo, hablando del tema básico de datos, bien, lo que tienes que hacer es ponerle tú un precio a tus datos. ¿Cuánto? Es lo que yo le digo a muchos clientes, ¿no? Le digo, ¿cuánto cuesta tu dato y cuánto cuesta el tiempo hasta que lo vuelves a tener operativo? Claro. Bien. Entonces, eso es lo que, con ese baremo, es en el que tienes que verificar tu resiliencia. En el tema de la seguridad es un poquito de lo mismo. Es intentar, el problema es medir, ¿no? Intentar medir cuál es tu criticidad para decir, bueno, voy a invertir. Pues me alegra que me cuentes esto porque nos lleva al origen de todo, ¿no? Que es por qué empecé con la monitorización. Y es que dentro de la seguridad, lo que dices tú, es el análisis de riesgos. Al final te llevan un análisis de cuánto me costaría si se va todo a tomar por saco. ¿Cuánto me costaría? ¿Qué pasa si mañana entro en la oficina y todos los ordenadores están bloqueados? Yeah. Porque me han hecho un ransomware. ¿Cuánto me costaría si no he dedicado a pensar un poco en esta cuestión y tener un sistema de backup o un respaldo? Que puede ser, hay muchísimos tipos de respaldo, ¿no? Pero tener toda tu estructura en la nube, en otro proveedor, puede ser una forma de respaldo. Tú puedes echar cuentas de cuánto te cuesta esto y darte cuenta que no es una cuestión de software ni de contratar servicios externos, es una cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Pero para poder hacer esto, primero, y volvemos al origen del tema, tengo que saber qué tengo. Claro. Y para mí ese es el origen de todo. Y por eso empecé Pandora. Porque tú cuando hablas de tecnología te pones a hablar directamente de siglas, de historias y todo el mundo se empieza a embuclar y acaba, por supuesto, hablando de inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa antes? Tocaremos. ¿Qué pasa un poquito. Antes? ¿Qué pasa antes? Que nadie quiere tocar el tema. Y esto ha pasado en todos los clientes a los que voy. Ya he aprendido la lección, ¿no? Te pones a hablar de un proyecto de lo que sea. Puede ser de seguridad, de aplicaciones, un desarrollo y tal. Pero hay una pregunta que nunca se le puede hacer al cliente.
Bueno, dime qué tienes. Dime qué máquinas tienes. ¿Con qué contamos? Y todos empiezan a mirar a los pajaritos. Bueno, y ya llega un momento y dice, bueno, esperamos que nos lo dijeras tú. No dices, pero o sea, yo no puedo hacer magia. Claro. Entenderás que yo no puedo hacer magia. Claro. O pretendes que haga magia, ¿no? De hecho, volviendo al tema de la resiliencia de los datos, solo él sabe el precio. Tú no puedes ponerle el precio. Lo sabría si supiera lo que tiene realmente. Pero es que no lo sabe. Claro, bueno, por eso le preguntas, ¿no? Evidentemente, pero claro, el problema a veces de eso es que solo lo sabe él y eso es una cosa que... Él puede saber lo que gana, lo que le cuesta, lo que se ha gastado, Claro. pero realmente no sabe ni los activos, ¿no? O sea, aquí ya hablamos ya con un palabra, sacamos el palabra que son los activos, ¿no? Que es todo lo que sustenta tu negocio. O sea, toda la tecnología que tienes que sustenta tu negocio. Da igual que sea un proveedor en la nube, que sea una licencia de software, que sea una aplicación o que sea un fulanito Pérez, que es el gurú ese que nadie le tose, que tiene unas pintas muy raras, pero que hace una cosa que los demás no saben y que sin él la empresa se va a pique, ¿no? Y que tiene una serie de máquinas que solo controla él. Pues tú juntas todo eso, que es lo que llamamos activos, y ahí es donde tienes que empezar a hacer un cálculo de riesgos, a hacer una monitorización, un plan de contingencia, backup, o sea, lo que tú quieras. Pero sin eso, no tienes nada. Si no tienes una foto completa, no tienes nada. Y eso es un poco el por qué yo empecé con Pandora FMS, ¿no? ¿Y cómo llega Pandora ahí? Y contanos para los que no conocen, ¿qué es lo que hace exactamente Pandora? Pues esta es la gran pregunta, ¿no? De todos queremos explicar a nuestra madre qué es lo que hacemos. Y es probablemente... No, eso es, claro, o sea, eso es, coges a alguien por la calle, lo agarras de brazo y... ¿Cómo se lo explicas? A mí esto que te voy a contar no me lo inventé yo. Se lo inventó nuestra jefa de marketing, que además es mujer, entonces lo puedo contar. Yo lo cuento y ya me pueden mirar mal, pero bueno, voy a intentarlo. Esto que conste que se le ocurrió a una mujer. Ok. Y básicamente en la informática ocurre algo, ¿no? Que es que hay una cosa en ninguna empresa que vas a encontrar. O sea, siempre falta algo, ¿no? Y es como, ¿qué es lo único que no vas a encontrar en el bolso de una mujer? Algo que no vas a encontrar en el bolso de una mujer. ¿Qué es lo único que no vas a encontrar? No sé. Hay que guardar cosas, ¿eh? O sea, grande, pequeño, siempre... No sé decirte. Y ahí está la gracia. Pasa igual en las empresas. Igual, exactamente igual. Orden. Orden. Nunca vas a encontrar orden. O sea, nunca vas a encontrar las cosas donde quieres y donde están. Siempre te vas a encontrar una cosa que no te esperas o te falta algo que no sabes o no sabes dónde está. Pues en una empresa... En el mío tampoco, ¿eh? En una empresa... En el mío tampoco hay mucho orden, ¿eh? En una empresa pasa exactamente eso. Lo único que no vas a encontrar es orden. Y eso es lo que hace Pandora. Poner orden en los activos digitales de tu empresa, en tu organización. Y ya no solo orden, sino controlarlo. Ver qué está, dónde está, cómo está. Y si le pasa algo, pues enterarte. Eso es la monitorización, en el fondo. Pero para poder tener una monitorización necesitas un control de activos, necesitas identificarlo todo. Bien. Así que la monitorización no es solo saber si está bien, si está saturado, es también ver qué contiene, hacer un inventario de activos, qué software tiene instalado, las vulnerabilidades del software, ver un histórico de datos, recogida de logs, o sea, ahí se junta un montón de cosas, ¿no? Pero tú hablabas antes de medir. Claro. La monitorización es clave, pero es clave para todo tipo de proyectos. Tú, por ejemplo, tienes un tema de minería de datos o de inteligencia artificial y a ti lo que te interesa saber es, oye, ¿podemos medir esto? ¿Podemos medir el rendimiento de la luz, del consumo, del número de máquinas que tenemos, de la CPU y luego tener una medición de lo que estamos generando? O sea, del número de... No sé, cada aplicación se puede medir de una manera, ¿no? Pero Sí. tú si es un dato lo puedes medir. Sí. Entonces tú ya mides todos esos factores, los tienes en gráficas y tú haces tu análisis. Y no hace falta inteligencia artificial. Lo imprimes, ves las gráficas de tendencia y dices, aquí nos estamos quedando cortos o esto sigue igual, aquí no hay que gastar más dinero. Entonces, con una buena monitorización, no solo hablamos de prevenir caídas, estamos hablando de planificar inversiones, de planificar ejecuciones, de evitar cuellos de botella. O sea, estamos hablando de dinero, en el fondo. Porque no es lo mismo decir, oye, ¿cuántas tarjetas compramos para hacer esto? No sé, pon 12. O decir, no, pues hemos hecho un análisis estadístico y para llegar a este objetivo con 6 nos vale. Y te acabas de ahorrar igual 9.000 euros. Pues mira, ahí tengo una pregunta porque seamos sinceros de que la situación en los últimos 15, 20 años ha cambiado bastante, sobre todo en el tema IT, porque hablamos de, evidentemente, monitorizar infraestructuras de tecnología de la información, que se ha ahora, evidentemente, expandido a lo que es IoT y, bueno, podemos irnos a donde sea, ¿no? Pero claro, vosotros, porque ¿cuántos años lleva Pandora? Llevamos 20 años, vamos a hacer 20 años. Pues eso, justo lo que te dije. Entonces,
habéis pasado y estáis pasando por toda una evolución dentro del IT donde tenés diferentes tipos de entornos. O sea, veníamos del... Bueno, el SaaS siempre ha existido, ¿no? Pero eso es. el SaaS siempre ha existido. Sí. Veníamos del IaaS, se puso muy de moda en los últimos años el PaaS, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, de hecho, esta pregunta viene dentro, es una subpregunta. Antes, de hecho lo hablo siempre, hace 20 años atrás estábamos con SQL Server, Oracle, MySQL que estaban haciendo para las páginas web y algún loco con DB2 que la sigue utilizando. Hoy en día hay cientos de motores. Sí. Y cada uno, de su padre y de su madre, se monitorizan y se clusterizan de su padre y de su madre. Entonces, claro, luego tenéis APIs. ¿Cómo sobrevivís y cómo os vais adaptando a toda esta nueva avalancha de decir... Pero claro, puedes decir, puedo monitorizar una máquina. Ok, vale, pero también puedes monitorizar la base de datos que hay dentro de la máquina. ¿Vale? Entonces la cosa se empieza a complicar porque tienes la máquina y dices, pero yo puedo monitorizar el MySQL. Sí, pero tengo otras 5 máquinas más y cada una tiene un OpenSearch, un Oracle, ¿sabes? Sí. Un Kafka disparando mensajes. Entonces, ¿cómo evolucionáis en ese sentido? Pues aquí hay varias tendencias. Hay una tendencia que lleva ya, no sé, 8, 9, 10 años, que es el APM, que es la tendencia de abstraerse de la tecnología. Es decir, a mí me da igual donde esté yo. Yo voy a hacer una monitorización end-to-end, ¿no? Desde el usuario. Y mido transacciones. Entonces, como que se abstrae de lo que hay debajo. Bien. Y va a nivel de desarrollo. Inyecta una serie de APIs en el código y va midiendo un poco la performance de esas llamadas, ¿no? Ok. Pero es un enfoque como muy... Te quiero vender algo nuevo. Porque quiero hacer la varita mágica donde tú no tienes que saber nada y yo te lo digo. Y está bien. Quiero decir, es un enfoque muy de Gartner, muy de nueva tendencia, todo muy, muy molón. Pero ¿qué ocurre? Que solo vale para ciertos entornos, para ciertas cosas muy concretas. Eso te vale pues para medir el stack tecnológico de la aplicación con sus X capas, su llamada, la base de datos, la interfaz, la respuesta al servidor, muy bien, vale. Ya, pero yo recuerdo una cosa muy buena que pasó en el aeropuerto de Heathrow en el 2017. Se paró la facturación durante 3 días. O sea, no había maletas. Con lo cual se paró todo el maldito aeropuerto. Heathrow, Londres. O sea, se montó un pollo ahí de narices, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que se había fundido la fuente de alimentación de una máquina. Simplemente. Entonces se fue toda la mierda durante 3 días. O sea, la pasta que perdió ahí en el aeropuerto de Heathrow fue incalculable. Por y esto de la PM, 50 euros de una fuente de alimentación. El APM diría, pues a mí me va bien. No sé, ¿has comprobado reiniciar? ¿Sabes? Imagina los tíos ahí diciendo, pero si esto es lo que dice Gartner, está en un cuadrante mágico del top número 1. Y era una cosa que herramientas de 4 perras pues te lo hacen. O sea, hacer un ping a una máquina a ver si responde o monitorizar un sensor de temperatura son cosas súper básicas. Con lo cual, el problema de la tecnología es que es como Parque Jurásico, ¿no? Cuando tú montas o sea, las startups sí tienen una mentalidad nueva que lo montan todo nuevo y todos sabemos que en ingeniería lo complicado no es montar una cosa nueva, lo complicado es heredar una cosa vieja. O sea, el famoso legacy, traértelo... Y construir por encima algo que sea estable y sólido, ¿no? Mucha gente odia a Microsoft y odia a Apple, pero si están ahí son porque tienen un stack tecnológico súper consistente a pesar de que han tenido que meter parche sobre parche sobre parche sobre parche y en 40 años siguen ahí, ¿no? Y luego llegan los que son súper molones, como yo qué sé, voy a citar esta de la competencia que la gente lo conocerá, que es CrowdStrike, que durante mucho tiempo se postuló como el EDR, la solución de seguridad más puntera, no sé qué, y justo hace poco, creo que fue hace un año o así, la liaron pardísima. Pantallas azules por todo el mundo, parecía un ataque de los marcianos, parecía una película de esos de Independence Day 3. O sea, todas las pantallas azules en todos los aeropuertos, era porque los de CrowdStrike, muy listos, se habían bypaseado los controles de Microsoft para certificar un driver en el kernel. O sea, sabían que eran muy listos y le habían pifiado. Eso, por ejemplo, Microsoft, que también le ha pasado de vez en cuando, pero nunca le ha pasado tan gordo. Y es porque cuando tienes... La realidad es que tienes un montón de capas de tecnología de diferentes fabricantes, de diferentes épocas. De hecho, me acuerdo de ese incidente porque se le miró a Microsoft. Claro. Se le miró a Microsoft, no se le miró a esta gente. Sí. Y al final se supo la verdad. Lo que pasa es que la verdad poca gente la sabe porque es una verdad muy técnica, pero es fácil de entender cuando te lo explican, que tampoco me voy a estirar, ¿vale? Pero el caso es que la liada fue pardísima, porque bloquearon todas las máquinas que tenían CrowdStrike, las bloquearon. Todas. Había que reiniciar a mano
meterse en el modo este de a prueba de fallos y borrar un fichero. O sea, es una cagada brutal. Y este tipo de cosas no les suele pasar a los grandes porque son conscientes del legacy que tienen. Yeah. El otro día vino un instalador de Telefónica a mi oficina para cambiarnos el y me miraba un Mac así como entre extrañeza, asco y tal, ¿no? Porque, ¿y este Mac qué finitos los hacen ahora? Digo, este es finito, pero es que tengo un Mac de hace 16 años que lo tengo en la planta de arriba que funciona como el primer día. Porque lo complicado en ingeniería es bregar con la realidad. Yeah. Es bregar con la realidad, no es crear algo nuevo y súper molón, ¿no? Es decir, esto tiene que funcionar. Yo a veces comparo los cohetes de Elon Musk con los rusos, ¿no? Los rusos son los que están enviando cosas, carga todos los días y lo llevan haciendo 40 años. Elon Musk acaba de llegar. Ya veremos dentro de 40 años dónde está. Pero convivir con la tecnología significa lo que tú has dicho, el legacy. Yo lo llamo el parque jurásico. El parque jurásico. Tú vas a un data center y te vas a encontrar las típicas máquinas con lucecitas de colores súper chulas y el típico PC ahí metido. Pero este es un PC, ¿qué hace ahí? Me acuerdo, en un cliente aquí muy gordo en Delivex, fue y viste, ¿y esto qué es? Dice, no lo toques. Nadie sabe lo que es, pero sabemos que esto lleva no sé qué. Máquinas con Solaris o cosas por el estilo. Lleva una X versión 3. Imagínate. Yo, pero si eso es del año Latana, esto totalmente fuera de soporte. No lo toquéis. Nadie sabe lo que hace. No lo toquéis. Pero no lo toquéis porque funciona. Y es que es la realidad que nos encontramos nosotros en los clientes. Tenemos que convivir con esto hasta que lo podamos solucionar. Pero tiene que funcionar y hay que monitorizarlo. Entonces, una de las primeras cosas que aprendí yo es que en otras aplicaciones muy molonas de la época de tecnología, pues te obligaban, por ejemplo, a meter una máquina virtual Java en el agente, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurría? Te decía, no, máquina virtual, estamos en la versión 3.2. Ya, tío, pero esto es un Solaris 2.6 y no, tiene una versión 2 y da gracias. Ah, pues no podemos. ¿Cómo que no podemos? Que no. ¿Y qué hacemos? Ah, pues no sé. ¿Ah? Vale, entonces yo lo primero que hice fue que mi agente de monitorización la primera versión de la gente corría en Bash. Todo el mundo tiene Bash, ¿verdad? Sí. Y en Windows corría en Visual Basic Script. Todo el mundo tiene Visual Basic Script, ¿no? Pues está, no hay que instalar nada. Es decir, mis agentes han evolucionado un poco más, ahora ya son binarios. Pero no hace falta instalar nada. Son agentes muy ligeros que cogen la información de lo que hay. No te ponen exigencias. Y si tienes corriendo una aplicación que da pena y da asco y da mucho miedo, pues la monitorizamos también. ¿Puedo decir entonces de que os adaptáis perfectamente? La F de Pandora, mucha gente me lo pregunta, Pandora FMS, yo soy FMS, ¿sois una radio? No somos una radio. Que también hay una radio que se llama Pandora FM. Pandora FMS es de flexible, la F es de flexible. Bien. Somos el sistema de monitorización flexible. De hecho, nuestro logo, nosotros empezamos con una solución open source, lo seguimos siendo, aunque el proyecto, digamos, orientado a empresas va por otro lado. Nuestro logo es un pulpo. No porque seamos españoles y nos guste el pulpo la galla, que también, sino por la flexibilidad que da el animal, porque nos podemos colocar en cualquier lado, podemos monitorizar cualquier tipo de tecnología, sea moderna o antigua, y hacerlo a la vez. ¿Qué es lo que ocurre en los sistemas? Que la gente tiene sistemas modernos y antiguos. Entonces nosotros cubrimos todo el espectro de la arquitectura, de lo que tenga, a la vez, y le damos en una única pantalla todo lo que tiene. Y es decir, además, lo que te decía antes, ¿no? De no saben lo que tiene, nosotros lo encontramos. Tenemos una parte de discovery automático, tenemos muchas formas de desplegar agentes, de no desplegar agentes, monitorización con agentes, sin agentes, todo tipo de entornos raros. Yo recuerdo una vez un cliente, que era un cliente canadiense, que tenía un partner chino. Sí. Entonces, por temas de regulación, no podían conectarse directamente. Entonces, ¿cómo monitorizamos? O sea, pero, tío, esto que me pides es muy raro. Y al final encontramos la manera, que era crear una zona como desmilitarizada, donde los chinos dejaban los datos y los canadienses los cogían. Como una frontera, ¿no? Como la frontera esta de que hay entre las dos Coreas, que hay una tierra de nadie, ¿no? Los dejamos ahí y luego viene alguien que no sabemos quién es y lo coge. Pues hasta eso lo hacemos, ¿no? Otro cliente tenía unos buques, entonces necesitaba una monitorización en la que solo podían enviar datos 10 minutos al día. Era cuando los buques cogían antena, no sé qué historias, y además tenían que ser muy pocos porque, claro, el coste por byte era brutal, porque era por satélite. Entonces tenemos una gente que también hace eso. Somos especialistas en coger la información del tipo que sea, dónde sea y cómo sea. Has tocado un tema candente y aprovechamos y nos metemos ahí. El tema de la seguridad. De hecho, sin ir más lejos, podemos llegar a decir, me atrevo a decir, que alguien me pegue luego, que la monitorización es, si no una de las primeras barreras para predecir o para estimar luego un ataque. ¿Cómo lo aplicáis eso vosotros a los clientes?
Pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque de hecho uno de los 3 pilares de la seguridad así clásica es la disponibilidad, y es justo lo que hace un sistema de monitorización. Claro. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando tú tienes un problema, lo que todos vemos en las películas de estos de espías y de militares y tal, cuando hay una movida así chunga, la gente enseña pantallas, ¿no? Y en esas pantallas se supone que tienes una visión global de tus activos, de lo que tienes. Pues lo primero es verlos. Lo primero es saber qué tienes y en qué estado está. Y si no tienes eso, pues es que no sabes ni por dónde sopla el viento. Y eso es lo primero que tienes que hacer, tener una buena monitorización y que te permita además tener un histórico, para luego si tienes que rebuscar en el tiempo, poder buscar esa información. Nosotros hemos pasado de cubrir solamente la parte de monitorización en todo su amplio espectro, y ahora lo que estamos viendo es que hay una demanda de más cosas, porque cuando entras en seguridad, hay como siempre en todas las empresas hay 2 equipos, ¿no? Toda la parte de gente que gestiona infraestructura o gestiona tecnología, estructura, aplicaciones, base de datos, toda la parte de negocio, todo eso, sí. Y luego está la gente de seguridad. Bueno, hay algunas en las que la parte de seguridad también la llevan los sysadmins y demás. Si la empresa ya tiene gente técnica, los equipos suelen estar divididos. Sí. Y es lo que yo viví, ¿no? Yo empecé trabajando en seguridad y lo que yo vivía es que no hablábamos con la gente de infraestructura. Yo mis últimos años estuve trabajando en un banco, aquí de España, banco grande, uno de los 2 más grandes, no voy a decir más, y no nos hablábamos. O sea, era una cosa muy curiosa. Era como que éramos enemigos, porque claro, los de seguridad siempre te dicen quita eso, no se puede. Son como los sysadmin y los developers antes de que existiera el DevOps, ¿no? Qué buena. Y entonces no nos hablamos, con lo cual nosotros no veíamos todo. Solo veíamos lo que nosotros montábamos. Y eso era un problema. Entonces yo creo que el primer compromiso es unificar todo. Y nosotros es un poco nuestra propuesta. Unificar tecnología y seguridad porque se nutren de la misma fuente. Realmente. Y por eso hemos sacado ahora nosotros nuestra propia solución SIEM. Pandora SIEM. Lo hemos sacado hace 9 meses. Claro, que esa es otra. El tema de integrarte o tener una solución de estas totalmente integradas, porque claro, antes, o yo me acuerdo cuando en mi época de sysadmin, claro, monitorizabas todo un poco de su padre y de su madre. Y gracias si te creas un dashboard. Los dashboards son de ahora. Sí. Hace como mucho 10 años para atrás. Como mucho. Porque vamos a hacer lo que podía. Claro. Sabías hacer página web, te hacías tu dashboard. Claro. Pero mira, justo hablando del tema de los barcos, y dentro del tema de la seguridad, también está el tema de la soberanía. Y claro, justamente el tema aquí es ¿qué pasa cuando tienes que meterte a monitorizar por ahí cosas que están fuera de tu idiosincrasia legal? O incluso ahora que se supone que está de moda lo del multicloud, porque lo del cloud híbrido es un poco obvio. Tú tienes tu cloud en tu casa o en tu oficina y luego tienes tu cloud en OVH o cualquier otro proveedor, pero lo del multicloud es tenerlo en muchos proveedores. Y claro, ahí el tema de la monitorización, estás recogiendo datos por ahí de cosas que no, o sea, que son sensibles quizás. ¿Cómo crees que se toca esto? Pues, a ver, yo creo que aquí tocamos 2 palos. Uno, la realidad, que es que la gente muchas veces no puede elegir proveedor. Entonces, la Unión Europea se empeña en poner leyes de protección de datos, pero es absurdo. No sé si sabes que hay una... No lo tengo aquí la chuleta, eso fue en otra entrevista que me hicieron, pero hay la GDPR, esta famosa, la Ley de Protección de Datos europea y tal, tiene una cláusula que permite que ciertos proveedores americanos se la salten, básicamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que tú le preguntas al 90% dónde tiene el correo, ¿vale? Y la mitad te va a decir en Azure, o sea, en Office, o en Google. En Alemania ya han tenido problemas con 365. Claro. Hace un par de años fue, claro. O durante la pandemia, por ahí. Y ahora se están planteando si comprar cazas F-35, ¿no? Porque claro, si el tal famoso kill switch que te dice que ya no disparan misiles, lo que les pasó a los argentinos en Malvinas, ¿no? No sé si te acuerdas, que los franceses dijeron, no, pues este cohete no lo puedes usar contra el enemigo. Si te lo he pagado. Ya, pero es que el enemigo es amigo nuestro. Vaya, qué problema. Imagínate, compras un F-35 y te dicen lo mismo, ¿no? Pues imagínate que tienes un Office o tienes una máquina en la nube y te hacen lo mismo. Entonces tu negocio de repente desaparece, le dan un botón, top, se apagó. Sí. Te quedas sin correo. Imagínate. Casi un ransomware, básicamente. Pues mucho peor. Mucho peor que un ransomware. Porque tú no, o sea, tú confías en que la tecnología es neutra de alguna forma, pero la tecnología no es neutra. Yeah. Y dependemos multicloud. Todo el mundo tiene multicloud. De la base que no es consciente. O sea, tú dices, no, yo tengo unos servidores en mi oficina y luego tengo unas máquinas en el proveedor tal. ¿Ya de correo?
y ese servicio que usas para no sé qué, y ese servicio que usas para no sé qué. Sí, ya, pero eso es y SaaS. luego todos los SaaS, claro. Claro, pero es que, ¿Y el SaaS ese dónde está? el SaaS es un programa de otro que utilizas en la máquina de otro en una red que no conoces. Ah, vale. ¿Y eso qué hago? ¿Cómo lo monitorizo? ¿Dónde está? ¿De quién es? Pues, tío, de nadie. Está en internet. Te dan los servicios como estás pagando el alquiler. Pero la gente no es consciente de que la tecnología, igual que hablábamos de todo ese parque jurásico de tecnologías que están en los data centers o lo que apoya el tal, a día de hoy la mitad de las cosas que usamos están en la nube, están dispersas. Si esa nube no se controla, no se monitoriza, y si esa nube no nos hacemos responsables de elegir un proveedor fiable, nos metemos en un jardín muy peligroso. Ya no entremos en costes, sino en temas de qué puede pasar si ese proveedor un día cambia de opinión y, no sé, nos pone unos aranceles por usar el software. No quiero decir nada, pero joder, pues de repente, si, ya sabes lo complicado que es elegir un software, ¿no? En seguridad pasa mucho. Entonces, solo elegir un software. Volviendo a lo que comentamos del principio, que es algo que no es tangible, que es difícil de medir, que encima le pongas más trabas, se empieza a complicar. Porque cuando eliges un software, tardas mucho tiempo, Uh-huh. y una vez que lo adoptas, salir de ese software es mucho más complicado. Yeah. Toda la gente que tiene una implantación de correo con el Microsoft, dile que se vaya a un correo de otra empresa. Solo el proyecto de cambio les va a costar muchísimo. Yeah. Pero si lo planificas con tiempo, bien, pero si de la noche a la mañana te multiplican el precio por 2 o te dicen que no te va a funcionar, Y quiere tener una emergencia. Claro. Hay que pensarlo bien antes de elegir. Pasa mucho software, por ejemplo, el software nuestro de la competencia, no voy a decir el nombre, ahora han cambiado la política de precios y te obligan a comprar por 3 años. Sin forma de salir de atrás. Entonces, antes de meterte en ese tipo de proyectos, te lo tienes que pensar muy bien. Yeah. Porque ya te metes en un compromiso muy grande. Y no solo económico, sino que luego cuando montas toda la tecnología, la gente que monta tecnología lo sabe. Una vez que entras, salir es complicado. Y además que estamos en un entorno totalmente cambiante. Es una locura. Totalmente Es una locura. cambiante. Totalmente De hecho, cambiante. Pero bueno, yo creo que siempre lo ha sido. Los que trabajamos en esto siempre hemos sabido que hay que estar constantemente estudiando y constantemente poniéndose al día. Y el problema es que lo nuevo no sustituye lo anterior, es acumulativo. No lo reemplaza. Entonces los paradigmas nuevos de que si la nube, que si la inteligencia artificial, todo esto se acumula a todo lo que hay debajo. Pues hablando de eso, me quedan por ir cerrando dos cositas. Respecto a... Hemos visto retos, tendencias tecnológicas. Si apostarías por algo para los próximos 5 años, o ¿qué te gustaría que se tire a la basura ahora mismo? Yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia de la cercanía tecnológica. Porque parece que en Internet está todo conectado, pero no es así. Es decir, debemos elegir proveedores más cercanos a nosotros, tanto a nivel de software o a nivel de servicios. Porque es una cosa que nos hemos olvidado se ve en el comercio, ¿no? Cuando compras una cosa de China, viene de China y punto, no te lo planteas. Yeah. Pero en Internet, cuando compramos un servicio, estás conectado a una máquina y esa máquina es de un país. Y esa máquina tiene una empresa detrás que puede estar más cerca o más lejos, pero al final dependes de esa empresa y dependes de esa tecnología. Yo espero que la gente empiece a despertar y sea más consciente de esto. Vale. Por ir cerrando, última pregunta. Ya no te molesto más, pero vamos, yo me gustaría seguir aquí y seguro que seguiríamos si tuviésemos más tiempo. ¿Qué le recomendarías a alguien o una empresa, startup seguramente, que evidentemente están empezando, o mejor aún, a una empresa que ya tiene un legacy importante y tiene que, en este caso, hacer doblegarse a hacer una transición en el apartado del monitoreo y toda la parte de integridad de sus soluciones IT? ¿Qué le recomendarías? Por supuesto, hablamos de utilizar Pandora FMS, pero dentro de tu expertise, ¿qué recomendaciones le darías? Pues yo le diría que si quiere jugar él solo y tal, siempre es libre de hacerlo, pero que se deje guiar. O sea, que confíe, que busque primero, que confíe en un profesional y se deje guiar por él. Porque muchas veces la gente intenta hacerse las cosas a su manera y esto, como la tecnología es compleja, lleva tiempo. Entonces, a nosotros nos pasa muchas veces que ayudando a un cliente en un par de jornadas soluciona muchísimo más que intentando buscarse la vida él
por su cuenta durante semanas. Aunque tenemos una versión gratuita que se puede usar hasta 50 agentes y que tenemos el código de la versión open source, se pueden hacer muchísimas cosas en plan do it yourself, pero guiados es mucho más fácil llegar a resultados rápidos. Bueno, quiero imaginar que justamente después de haber liado con cientos, si no miles quizás de clientes o de situaciones, sería bueno que os hicieran un poquito de caso, ¿no? Sí, pero bueno, siempre hay que decirlo, la confianza es clave y nosotros que somos una empresa española, tenemos clientes en más de 60 países, sobre todo estamos muy presentes en Latinoamérica. Ya hemos demostrado en 20 años que somos una empresa fiable, sólida. Somos una empresa pequeña porque somos muy especializados, pero somos expertos en seguridad y en todo lo que ello conlleva, ¿no? Perfecto. Sancho, me encantaría seguir conversando. Se nos acaba el tiempo, tenemos que ir acabando. Así que nada, te agradezco muchísimo haber participado de este podcast. Esperemos que haya seguramente habrá una tercera, cuarta invitación, ya sea por mí, por ti, no sé, depende. La próxima entramos solo en seguridad. Por ahí, vale, perfecto. Así que nada, vamos acabando. Y con esto, bueno, acabamos este podcast súper interesante. Os agradecemos a todos los oyentes y a los que nos visualizan a través de otras plataformas que hayáis participado de este podcast. Esperamos vernos en próximos encuentros. Nos vemos. Hasta luego. Un saludo. Sancho, un placer. Igualmente. Hasta luego.